Está libre para todo aquel que quiere ser libre. Buenos días. La palabra de Dios, pero la palabra de Dios no está presa. Eso lo dijo el hermano Pablo, y él se encontraba preso por culpa de la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos ver, de hace muchos años él dijo eso. Y la palabra de Dios nunca estuvo presa, ni va a estar presa. Porque la palabra de Dios nosotros la tenemos ahora en todos los lugares y a todas horas. Las tenemos en los celulares, las tenemos en las Biblias y lo tenemos en diferentes lugares. Entonces voy a darle una clase en el libro de Timoteo. Capítulo 2, versículo 7. Timoteo 2 de Timoteo, capítulo 2, vamos a empezar en el versículo 7. Fíjate cómo dice aquí. Reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Fíjate, eso es en el versículo ¿cuál? 7. Pero vamos a ir para acá, que es donde voy a empezar, eso no. Voy a leerle del 14 al 26. Dice así: no dejes recordarles esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, porque lo que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Y su enseñanza se entiende como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad y andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido, se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos, y está otra que se aparte de la maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para el uso más noble y otros para el uso más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda la obra buena. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleito. Un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a gritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Fíjate, esta carta se la escribió ¿quién? Pablo a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? ¿Quién era Timoteo? Un joven. Un joven. Un joven que se dedicaba ¿a qué? A
A predicar la palabra. A enseñar la palabra del Señor. Entonces él está dándole consejo a Timoteo. Él está dando consejos a Timoteo. Y estos mismos consejos que él está dando a Timoteo, a nosotros nos sirve también hoy. ¿Tú me entiendes? Lo mismo que él le está diciendo a Timoteo, hoy nos sirve a nosotros. Fíjate como dice aquí en el 7. Reflexiona en lo que te digo. Y el Señor te dará un mayor comprensión de todo esto. ¿Qué le está diciendo? Que analice, que reflexione todas las cosas que les va a decir y que le está diciendo, y que el Señor, él es que quiere que reflexione, y el Señor le va a dar comprensión, porque nos da a nosotros comprensión. El Señor, yo sí que le puedo dar caso a ustedes, pero que le va a dar comprensión a todos ustedes es el Señor. Y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto, de todo lo que le va a estar enseñando y de todo lo que le está enseñando. No dejes de recordar a Jesucristo, que no se olvide de Jesucristo. Nunca se debe olvidar, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. Él está hablándole de que debe recordarse siempre de Jesús, y de que Jesús fue muerto por todos nosotros, y que ese es el evangelio de que él predica, y que él quiere que Timoteo también predique. Pero muchas veces, en muchos lugares, no se está predicando el evangelio, se está predicando otras cosas. Y eso es lo que quiere Pablo, de que él predique el evangelio. Porque sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Él está preso como si fuera un criminal. ¿Por qué? Por hablar la verdad. ¿De quién? De Dios, la verdad de Jesucristo. Pero la palabra de Dios no está condenada. Él está preso, pero la palabra de Dios no está condenada. ¿Ok? Entonces vamos ahora aquí para el versículo 14. Fíjate cómo le dice. No dejes de recordarles a esto. No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Fíjate, no dejes de recordarle esto. No dejes de recordarle esto a quién. A las personas que están en la iglesia en ese tiempo. Y ahora también nos sirve a nosotros. Adviértele delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Nosotros venimos a la iglesia. ¿Para qué la iglesia? La iglesia es para edificarse. Entonces, si hay una discusión o hay alguna cosa, ¿qué es lo que está pasando? Que se está destruyendo. No está edificando. Hay una discusión por cosas que son tonterías. No hay una edificación. Lo que es, se están destruyendo. Fíjate cómo lo dice aquí en el 13, en el 15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que tiene que no tiene de qué avergonzarse, y que interprete rectamente la palabra de verdad. Fíjate cómo le dice que se esfuerce a representar a Dios aprobado por Dios, como un obrero que no tiene que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Qué cosa es la palabra de verdad? ¿Qué cosa es la palabra? ¿Qué cosa es la palabra? Predicar la palabra de salvación. Sí, pero ¿qué es la palabra? ¿Qué cosa es la palabra? La palabra de Dios. Es lo que dice Dios. ¿Y en dónde nosotros podemos ver la palabra? En la Biblia. En la Biblia nosotros podemos ver la palabra. La palabra está en la Biblia. Y entonces nosotros tenemos que basarnos por lo que dice la Biblia, no por lo que diga yo, ni por lo que diga otras personas, porque la palabra es la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de otro evangelio, estamos hablando por nuestra cuenta, no estamos hablando por lo que dice la palabra de Dios. Y todos nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, 16, mira cómo dice.
evita las palabrerías profanas, porque los que dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Que debes de evitar. Dice de que deben evitar las palabrerías profanas. ¿Por qué la deben evitar? ¿Por qué deben evitar la palabrería profana? Ahí lo dice después. Porque los que porque los que se dan a ellas, las personas que están en ellas, se alejan. Por eso tenemos que evitar todas esas palabrerías. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando ¿de qué? Del Evangelio de Dios. Nos estamos alejando del mero que quién es, que es Dios. Cuando estamos hablando cosas que son incorrectas y que no tienen nada que ver con Dios. 17. Evita las palabrerías profanas porque las que se dan a ellas se alejan cada vez más de la piadosa y sus enseñanzas. ¿La enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? La palabra de Dios. Entonces cuando estamos haciendo eso, nos estamos alejando de la enseñanza, de la palabra de Dios. Entonces por eso mismo es que hay tantas iglesias. Por eso mismo es que hay tantas divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere hacer las cosas como le da la gana. Porque si uno hace las cosas como Jesucristo quiere, como Dios quiere que nosotros lo hagamos, nada más que es una iglesia. Es una iglesia, por eso es lo que dice. Y Jesucristo, Él oró para que nosotros fuéramos uno igual que el Padre. No fuéramos 2 iglesias, ni 3 iglesias, ni 4 iglesias, ni 5, una sola iglesia. 18. No, mentira, 18 no. Sí, 18. Se entiendan como que, okay, fíjate cómo dice aquí en el 17, y su enseñanza se entiende como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Filetos. Fíjate, por los que 16, vamos a empezar el 16. Evita las palabrerías profanas, porque los que dan a ella se alejan cada vez más de la vida piadosa. Y su enseñanza se entienden como una gangrena, que eso se entiende como una gangrena, como un cáncer. Entre ellos están ¿quién? Están Himeneo y Fileto. Ellos dos se apartaron. ¿Por qué? Porque estuvieron en ese tipo de problemas. Entonces, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Así trastornaron la fe de algunos. Fíjate, ellos empezaron a decir de que la resurrección ya había venido ya. Y entonces, ¿qué? La resurrección no había venido en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Ellos estaban trastornando a otras personas. La fe de ellos se la estaban cambiando. Eso sucede hoy mismo. Hoy mismo eso sucede. Hay veces de que nosotros escuchamos personas que ustedes lo saben bien, de que han dicho de que Jesucristo va a venir tal día. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que hay personas que han dicho que Jesucristo va a venir tal día, tal gloria, tal? No lo hemos oído. Que dicen que Jesucristo va a venir tal día. Te dan hasta la fecha y la hora. Y el mismo Jesucristo, Él no sabe cuándo Él va a venir. Jesucristo no lo sabe. Entonces ese hombre que está diciendo eso está hablando por su cuenta. Y entonces lo que está es transformándole la fe de muchas personas. Pero esas personas le siguen haciendo caso a esas personas que están diciendo que ese día va a venir, que no va a venir. ¿Por qué? Porque ellos no quieren escuchar la palabra
Y si le gustan escuchar la palabra, están más haciéndole caso a la palabra de los hombres que a la palabra de Dios. Y uno tiene que hacerle caso a la palabra de Dios, no a la palabra de los hombres. Porque si yo te digo a ti cualquier cosa que sea contrario a lo que dice la Biblia, no me haga caso a mí. Hágale caso a lo que dice la Biblia. Porque yo estoy aquí para hablar por la Biblia y por lo que dice la Biblia. Yo no estoy aquí para hablar por mí, ni lo que yo quiera decir. Y entonces eso es lo que está sucediendo. Que por eso mismo es de que hay muchas iglesias y muchos de todo. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta escuchar lo que le da la gana. Y lo que debe escuchar a uno es la palabra de Dios. Si tú quieres escuchar lo que te da la gana, escúchalo en tu casa. Pero cuando estés en la iglesia, escucha la palabra de Dios. Y cuando tú estés en la iglesia y estés dando clases, habla acerca de Dios. No hable acerca de otras cosas. Porque nosotros estamos aquí para hablar acerca de Dios. A pesar de todo, el fundamento de Dios, fíjate, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los suyos. Y esta es otra. Que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Fíjate, a pesar de todas esas cosas que estaban sucediendo y que está sucediendo ahora, la palabra de Dios sigue. ¿Por qué? Porque es firme y es la palabra de Dios y es sólida. Y la palabra de Dios, ustedes se recuerdan bien que al principio, ¿con qué Dios formó todas las cosas? Con la palabra. Dios dijo que se haga el sol y se hizo el sol, que se haga esto y se hizo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene fuerza y tiene fundamento y tiene firmeza. Entonces fíjate cómo dice aquí, pues está sellada con inscripción. El Señor conoce a los suyos. Disculpe, el Señor conoce a los suyos. Esta es otra. Que se aparte de la maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? Que si usted invoca el nombre del Señor, usted tiene que apartarse de toda la maldad. Porque todas las... No me voy a adelantar. Tiene que uno que apartarse de toda la maldad, porque la maldad existe en todos los lugares. Y ahora aquí aquí lo dice, lo voy a decir. Mira, fíjate como dice aquí en el 20. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para el uso más noble y otros para el uso más bajo. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera, de barro, unos para el uso más noble y otros para el uso más bajo. Fíjate cómo dice aquí, si alguien se mantiene limpio, ¿se mantiene limpio de qué? De la maldad. De la maldad. Si alguien se mantiene limpio de la maldad, llegará a ser un vaso noble. Acuérdate que hay dos vasos. Llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para ser preparado para toda buena obra. Fíjate cómo lo está diciendo. El que llega a ser noble va a estar preparado, va a estar santificado y va a ser útil ¿para qué? Para una buena obra. Pero si usted no es noble, no va a estar preparado para la cosa del Señor. (22) Huye de las malas pasiones de la juventud. Que le oiga, que no te ajunte con esas personas que están haciendo esas cosas malas.
Y le voy a decir una cosa. Ustedes no se recuerdan bien. Cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿No se recuerdan? ¿Por qué? Porque Pedro estaba haciendo las cosas que Satanás hace, que es oponerse a las cosas de Dios. Pedro le dijo a Jesús de que no se iba a morir, de que no iba a hacer, no le iba a pasar nada de eso. Entonces está haciendo lo contrario que quiere Jesús y de que Jesús vino, que Él vino a morirse por todos nosotros. Entonces todas las personas que se oponen a hacer las cosas acerca de Dios son unos adversarios y están trabajando contigo. Pero cuando están haciendo las cosas que no la quieren hacer de la forma que Dios quiere que la haga, ya son unos adversarios. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Huirle a esas personas. Tiene que huirle. Fíjate cómo dice aquí. No tengas, ok, ¿dónde está? Malas pasiones de la juventud. Esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor. No, ok. En el 22, ¿no? Sí. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado por todas las obras buenas. El 22, fíjate como dice ahora aquí. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Ven acá, ¿qué quiere decir? ¿De dónde proviene eso, la fe, el amor y la paz? ¿De dónde proviene eso? Pero ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Esos son frutos de qué? Del Espíritu Santo. La fe, el amor y la paz son frutos del Espíritu Santo. Mientras que tú estés con el Espíritu Santo, que esté trabajando dentro de ti, usted va a estar trabajando en la justicia. Junto a los que invocan con un corazón limpio. Entonces, todas las personas que usted vea de que estén trabajando unas cosas limpias, usted tiene que seguir con ellos. 23. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleito. Y casi siempre cuando hay algún tipo de discusión así, siempre terminan en pleito. Entonces la gente, ¿qué sucede? De que la gente no le gusta que tú le estés diciendo la verdad. ¿Y qué hacen? Se van para otro lugar donde no le dicen la verdad. Entonces por eso mismo es que hay muchas iglesias. 24. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. El siervo del Señor no debe andar peleando. Si usted es siervo del Señor, usted no debe estar peleando. Más bien, debe ser amable, todo capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Acuérdese bien, como hablamos anteriormente, de que nosotros podemos enseñar. Pero el que va a llegar a la realidad, a la verdad, a toda persona, a todo entendimiento, ¿quién va a ser? Dios. Yo sí le puedo estar dando clases, pero Dios es el que lo va a llevar a todos ustedes a conocimiento de Él. Así humildemente, 25, así humildemente debe corregir a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Las personas que no están de acuerdo con lo que usted está diciendo acerca de la palabra. Esos son los adversarios, como el hermano Pedro, que no estuvo de acuerdo, de que le dijo a Jesús de que cómo usted se va a morir, que se va a hacer cuando. Entonces, ¿qué le dijo? Salte de aquí, Satanás.
Y entonces está trabajando como un adversario. Cuando tú no quieres hacer las cosas de Dios, por Dios y para Dios, estás trabajando como un adversario. Con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Fíjate cómo dice aquí, así humildemente debes corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. ¿Qué quiere decir? De que Dios es el que le da el entendimiento. Usted no le da el entendimiento, ya usted le dijo, si no lo quiere comprender, que eso lo tiene que dejar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el encargado. Con la esperanza, usted tiene que tener la esperanza de que Dios sea el que le concede el arrepentimiento a esa persona para que conozca la verdad. Ahora fíjate cómo dice aquí el 26, que este es el último. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Fíjate lo que le está diciendo, por eso viene todo junto aquí. Debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. ¿A la voluntad de quién? A la voluntad del diablo. Entonces, cuando tú no estás haciendo las cosas que es de Dios y para Dios, estás haciendo las cosas para el diablo. Y el diablo te tiene cautivo, te tiene preso. Te tiene preso. Y entonces eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque si no hacemos las cosas de Dios, estamos haciendo las cosas del adversario. ¿Y quién es el adversario? El diablo. Y esta es una carta que se la envió el hermano Pablo a Timoteo. Y esta misma carta nos sirve a todos nosotros hoy para ponerla en práctica de todas las cosas que nos están sucediendo a todos nosotros. Y como yo dije al principio, ¿cuál fue lo que yo dije al principio? De que la palabra de Dios, ¿qué? ¿Qué fue lo que yo dije? La palabra de Dios está libre. Pero la palabra de Dios no está encarcelada. No está encarcelada. La palabra de Dios está libre y la palabra de Dios nos ha hecho a todos nosotros libres. Porque todos nosotros éramos presos de Satanás. Y todos nosotros ahora somos libres porque estamos en Cristo.